embarazo más frecuentes y que se puedan contagiar con COVID. Hablo de diabetes y embarazo, hablo de hipertensión arterial y embarazo, puedo hablar de trombofilia y embarazo, y que a esas pacientes ya con una preexistencia y su embarazo se contagien. ¿Aumenta el riesgo? ¿Se la ve diferente o sigue el mismo protocolo que el resto? No, en realidad todas esas enfermedades que vos decís son las que hacen que las infecciones por COVID sean más graves. Sea más grave, correcto. Claro. Ahora el embarazo entró entre una de esas. Entonces, claro, si uno suma comorbilidades, que son, es lo que, como lo nombramos nosotros ya, claro, tenés hipertensión, más diabetes, más embarazo, la evolución de ese COVID puede ser más tórpida, entonces uno está más atento. Y ante la duda es preferible citar a la paciente, hacer la radiografía que corresponda e instaurar el tratamiento o la internación si hace falta. Correcto. ¿Qué protocolo están siguiendo que seguramente también a las embarazadas les preocupa y lo han preguntado en la consulta médica? Después te pregunto en la internación para el nacimiento, pero en la consulta mensual que hace la embarazada al obstetra, ¿hay algún requerimiento especial para tener en cuenta? ¿Algún protocolo? ¿Tienen solas? ¿No pueden ir con el marido? ¿La consulta es voluntaria? Sin estar con COVID. Sin estar con COVID, sí. Sin estar con COVID. Como protocolo. Nosotros este año tuvimos dos partes, ¿viste? Sí. En una parte nos habíamos aislado los médicos y había un solo grupo de médicos que atendía todos un día. Después empezamos a atender cada uno a sus pacientes nuevamente. En enero, febrero probablemente empezó a haber más movimiento y los consultorios estaban casi todos abiertos, y a partir de marzo empezó a aumentar tanto el número de casos, volvimos un paso atrás y atendemos a las embarazadas preferiblemente solas, salvo alguna embarazada que tenga algún problema grave en su embarazo, como por ahí alteraciones cromosómicas o riesgos sobre el bebé, que permitimos que entren los maridos para que la conversación sea en la pareja, seguro. Pero si no, en principio tratamos de que los maridos no entren a la consulta obstétrica. Sí están entrando. Bien, a la consulta. Tratando los protocolos, sí. Y ahora bien, ¿y cuáles son los protocolos que se siguen en el momento de la internación con una embarazada por parir con COVID en ese momento? O sea, que se lo contagió 5 días antes a su nacimiento, a su arranque el trabajo de parto. Y arranque el trabajo de parto, correcto. Nosotros tenemos unas habitaciones que están separadas, nosotros y el resto de las instituciones también, ¿no? Tenemos habitaciones que están destinadas para que hagan el trabajo de parto ahí. Cuando avanza el trabajo de parto, siempre con un médico que se destina a controlar ese trabajo de parto, una enfermera que se destina y se queda todo el tiempo que demora el trabajo de parto, el marido y nada más. Y cuando ese trabajo de parto avanzó lo suficiente y está en condiciones de ir a la sala de preparto-parto, nosotros contamos con salas de preparto-parto, igual que otras instituciones de Córdoba, las llevamos ahí, las dejamos aisladas hasta que se produzca el parto, y tenemos una sala destinada para la recepción del recién nacido, también separado. Muy bien. Después de eso, la familia entera se va a una habitación también aislada para pacientes COVID positivos, y después de 24 horas, 48 más tardar, si la evolución del bebé es buena, se van a la casa en internación conjunta. Perfecto. Muy bien. Otra pregunta que también fue muy repetida de la más. Si el virus y el COVID podría afectar al bebé, suponte embarazada de 30 semanas que contrajo COVID, que pasó su enfermedad, y si el virus puede traer algún problema al bebé.
Los reportes que hay hasta ahora en la bibliografía y lo que nosotros hemos visto, no, ninguno. No, Ningún problema. absolutamente. Sí. Nosotros tenemos una base de datos que empezamos a construir el año pasado para abril, a los 15 o 20 días que empezó la cuarentena, de pacientes COVID positivos, y cuando esos bebés nacen, no que cursen el COVID mientras el bebé está naciendo, ¿no? En el transcurso del embarazo tienen COVID, y esas personas las dejamos registradas, y a todas esas pacientes les hemos hecho anatomía patológica de la placenta después de que el bebé nace. Y no hemos observado ningún riesgo hasta ahora en lo que va de este año y algo más de chichirolas de pandemia. Nada sobre el bebé, e inclusive nada tipo en la placenta, en la anatomía patológica de la placenta. Claro, que nos pueda hacer pensar en algún impacto placentario del virus que le pueda llegar después al bebé. Y siguiendo el mismo hilo, es probable que también otra pregunta que hicieron es en cuanto a COVID y lactancia. O sea, mamá lactando que se contagie de COVID mientras está lactando, primer mes de nacimiento, sería lo mismo o parecido. No genera ningún problema, está recontra súper estudiado. Se aconseja, la verdad, Omar, te voy a ser sincero, se aconseja el uso del barbijo, pero la verdad es que la mamá está con el bebé todo el día, se levanta, no se va a poner el barbijo. La verdad es que aparentemente a los recién nacidos, a los lactantes no les hace absolutamente nada. Y obviamente que la lactancia, si el COVID la paciente lo ha transitado un tiempo suficiente, hay eliminación de anticuerpos por la leche, o sea que inclusive le haría bien. Claro, le haría bien. Lo estaríamos de alguna manera vacunando al bebé con la leche materna. Le da anticuerpos solamente. Claro, porque son anticuerpos maternos, no los va a producir el bebé, pero... pero se lo está dando como todos los anticuerpos que le pasa a la mamá en la lactancia, obvio. Claro, de ahí la importancia que sigue teniendo la lactancia materna, sí o sí, el mayor tiempo que la mamá pueda. Sí, se estimula la lactancia materna en COVID también. Sí, perfecto. Inclusive los medicamentos que se utilizan, viste, ponerle los antipiréticos o la citromicina, inclusive, viste que se ha utilizado medio empíricamente en COVID, no haría daño o no generaría problemas en la lactancia. Claro. Todo lo tiene que hacer. Perfecto. No sé si te queda algo que no hayan preguntado en cuanto a COVID y embarazo precisamente. Después te voy a preguntar sobre la vacunación, viste que ahora se abrió el plan vacunatorio para embarazadas también, y bueno, ¿te queda algo que no hayamos dicho en cuanto a COVID y embarazo, o durante el parto, que pueda ser importante para que la mamá... A mí me parece súper importante una cosa, yo lo comparto con las pacientes que atiendo siempre, y es que nosotros el año pasado no veíamos tantas embarazadas complicadas por la infección por COVID, y este año sí. ¿Qué es lo que pasó? La verdad es que no sé, pero se habrá infectado más gente, el virus será más violento, no tengo idea, pero lo cierto es que este año hemos tenido embarazadas complicadas por COVID. Tenemos en este momento internada en la terapia intubada embarazada con COVID. O sea, cosa de verdad, no un chiste. Nosotros tenemos compañeros de nuestra clínica que trabajan en la parte pública y lo ven mucho más. Yo creo que es muy importante una cosa, Omar, que se pueda entender, y es que el COVID es una enfermedad que se desarrolla con muchísima facilidad en organismos inflamados. Y el embarazo es una inflamación. Entonces, a medida que el embarazo es más grande, el riesgo de que la enfermedad por COVID o las consecuencias por la infección por COVID sean más graves, sea mayor, es más importante. Entonces, yo les aconsejo a las pacientes que atiendo y a las personas con las que me puedo comunicar, que intentemos extremar los cuidados, principalmente en el último trimestre. O sea, que no vayan a trabajar, que hagan home office, que se queden en su casa, que... no reuniones, nada. Porque a pesar
relación se pueden contagiar, si se contagian pueden desarrollar una enfermedad grave. Eso es lo único, porque me parece como viste, como se ha relajado todo el mundo un poco. Y sí, lo que pasa es que el tiempo, que más tiempo pasa y más hastío producen todos, y bueno, y la relajación por ahí es una consecuencia de todo esto. Pero creo que es importante esto que decís, Ariel, ¿no? Recalcarle a las embarazadas que en el último trimestre pongan suma atención, que traten de evitar cualquier tipo de contacto externo, que se cuiden mucho más que cualquiera, porque estamos viendo esto que decís vos, que una embarazada de este trimestre que se contagie suma mucho más riesgo y mucha más posibilidad de agravarse que de pasarla bien. Entonces, claro. Me parece que es importante. El parto, si ella estuviera cursando el periparto con el COVID, es súper incómodo. Claro, sí, seguro. Bueno, el disfraz que nos tenemos que poner nosotros, las medidas de prevención para el personal de la salud, sí. Todo es tan incómodo. Y aparte que está mal ella también, o sea, seguramente claro. si está con fiebre, su respiración no es la misma, no va a poder ayudar en el pujo, seguramente, para respirar bien, o sea, todo eso. Creo que lo mejor que podemos decir es que hay que cuidarse y un trimestre. Y ahora yendo Ariel, a la vacunación, recomendamos que la embarazada se vacune. Qué pregunta. Bueno, porque le han preguntado, creo que el 90% de todas las preguntas es: che, estoy embarazada, ¿me vacuno? ¿Y qué le decimos a la embarazada? Yo creo que estamos en los últimos 15 días, creo que la discusión a nivel de todas las academias de obstetricia es si se vacuna o no se vacuna, si se aconseja o no se aconseja, si se autoriza o no se autoriza. Si me das un minuto, Omar, para poder introducir en esto. Sí, por supuesto. Yo creo que es muy importante entender que hoy la enfermedad COVID en el embarazo hace que la enfermedad COVID sea mucho más violenta. Y entonces, aparte de tratar de aislarnos y quedarnos en su casa y tomar medidas de prevención, hoy creo que la vacunación, en mi opinión, es una muy buena herramienta. Lo que pasa es que para poder utilizar la vacuna hay que tener en claro que las vacunas en general, cuando empezaron las vacunas el año pasado, ninguna experimentó sobre embarazadas, ninguna, todos fueron voluntarios sanos. Sí. De las vacunas que se han administrado a personas embarazadas, hay registro de las dos opciones que se utilizan en el hemisferio norte, principalmente en Estados Unidos, y es un trabajo que se publicó ahora hace un mes en New England, que muestra que no hay daño sobre la mama en principio, y sobre el feto no habría tampoco, pero nosotros no tenemos esta vacuna. Claro. Eso no es traspolable para nosotros, porque es una vacuna de una forma o de un tipo diferente. Entonces nosotros tenemos que ponernos en las tres que tenemos nosotros. De las tres que tenemos nosotros, Omar, esas tres no están probadas en el embarazo. No hay estudios fase 3 que nos dicen que esta vacuna es segura en el embarazo. Eso lo tiene que saber todo el mundo. Lo que sí sabemos es que el COVID en el embarazo es grave. Y lo que sí sabemos es que la misma estructura de vacuna, que se llaman vacunas a vectores o vacunas a virus atenuados, en otras vacunas no han generado ningún daño en el embarazo. En el embarazo, entonces, correcto. La lógica dice que estas vacunas a la mamá y al bebé no le deberían hacer daño. Entonces, si tenemos una enfermedad que ahora está siendo muy grave y una vacuna que teóricamente no va a generar daño, el consejo o la opinión de las entidades científicas es administrar la vacuna. Vacunarse. Claro. Obviamente que la mujer embarazada tiene que estar completamente informada sobre eso, y la decisión final, si bien nosotros podemos estimular, aconsejar,
la decisión final termina siendo de las mamás. Sí, correcto. En mi opinión personal, yo de mi opinión personal, esto no va ni en nombre de mi clínica, ni en nombre de Materno Home, ¿no? En mi opinión personal, la gente se debe vacunar. Sí, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo porque, o sea, al no haber habido ninguna o reporte de que la vacuna haya producido más que lo que se han salido por algunas, que trombosis una o que... Pero son todas... Todos, como son 3 hombres, todos tienen que ir adelante, todos tienen que hablar. Son 3 hombres. Del riesgo que cualquier intervención, cualquier vacuna puede causar, sin ninguna duda que como está hoy la pandemia, sin duda que vacunarse es lo mejor que nos puede pasar, y creo que además del cuidado individual y que debemos hacer, es la otra gran herramienta para que esto algún día se termine, ¿no? Porque si no, vamos a estar eternamente acá. Eternamente, sí, va a aparecer otra cepa y va a aparecer otra cepa. Sí. O sea, yo creo que eso es muy importante. Sí. Por lo tanto, creo que otra pregunta que también hacían muchas es si la vacuna puede afectar al bebé. Lo acabas de decir, no hay estudios hechos, y la verdad no hay estudios hechos que lo demuestren, que le pueda hacer daño, pero la mayoría de las vacunas que se han utilizado virus atenuados o como vectores virales, a los bebés no les hacen nada. Sí. Porque en realidad las dos, capaz podemos aclarar una cosa más. La vacuna vectores es un virus, adenovirus, que es un virus común, el que da el resfrío con él. Que viene tocado para que no se reproduzca en el organismo, y adentro se le pone un pedacito del virus que vos quieras generar inmunidad. En este caso, coronavirus. Entonces, vos pones esa vacuna, lo que te da fiebre en realidad no es el coronavirus, es el adenovirus que te acabo de explicar. Claro. Y entonces, ese virus que no se puede reproducir no tiene por qué generar viremia en la mama y de esa manera atravesar la placenta y generar viremia en el bebé. Entonces, esa es la lógica por la cual uno podría utilizar esas vacunas en el embarazo, porque en realidad no tienen por qué generar infección en el bebé. Y entonces, comprendiendo eso, sería un fundamento suficiente como para poder utilizar la vacuna. Ahora, los anticuerpos que se producen en la mama, que son IgG, las IgG sí atraviesan la placenta, como la IgG de cualquier otro, y sí le dan protección al bebé. Pero ahí le estamos dando anticuerpos al bebé. Era otra pregunta que ya la habíamos hablado antes, de la factibilidad de que la mamá le pase anticuerpos al bebé, lo cual es siempre bueno. Claro. Sí, la verdad que, bueno, pero como todo, Ariel, este es un tema que el mundo está hablando, discuten, controversia, opiniones a favor y en contra. Sin duda que estamos conociendo este virus, cómo se comporta, estamos conociendo todas las complicaciones que está dando, y sin duda que desde que inició acá en Argentina en marzo del 2020 hasta hoy, vos viste las cantidades de veces que hemos cambiado, que se han cambiado opiniones, los mismos infectólogos, los especialistas científicos, o sea, hemos ido y venido 1000 veces con informaciones cambiantes, pero bueno, también hay que entender, creo que al ser una patología nueva, si el virus es viejo, pero este virus en particular está causando todo este daño, y seguramente, pero creo que muy rápida, que una cosa importante que creo que la podemos decir también, la respuesta científica que ha tenido el mundo para con esta pandemia, ¿no? Lo que estamos acostumbrados siempre, que una respuesta científica tarde entre 5 a 10. Somos el pan de rabbit todos somos el pan de rabbit. Todos somos el pan de rabbit después de la cuarentena. Después de la cuarentena, claro. Pará, te iba a decir. No me dejas. Que en vez de el jueves, obviamente vos ves la puta que parió. Sí, creo. Mentira, ¿cómo no voy a venir? Venís el jueves a las 12 de la mañana. A las 12 en punto. ¿A qué hora querés que venga? A la tarde. ¿Te venís a
hasta el día que te quieras quedar. ¿Te dejaron que sí? ¿Sí? Te dejaron que sí. Cosa. Ajá. Ajá. Bueno, jueves. Y bueno, y el viernes a la noche salimos. Tipo, el viernes y todo eso. ¿Cuándo es tu cumpleaños cada día? Jueves. Ah, o sea, saldríamos al otro día. Claro, Era. al viernes. Claro. Vos te venís, te quedás. Vengo después de danza, Claro. porque después tengo danza, así que después de danza hasta ahora estaría acá. Claro. Perfecto. ¿Quién viene también? ¿Quién más? Nadie más. Ok. ¿Y quién va a cenar? El Bati. Ajá. ¿El León? ¿No va? Para acá. Bueno, no te problema, qué sé yo. O sea, todo bien. Ya es tu amiga, no la invites porque no me cae bien. Bueno, Puta, se pegó. Se pegó. Y Costeño. te dijo que sí, ella que iba a ir. No, no sé. No sé si va a ir. Yo lo invité, si me dice que no. Me invité. Bueno. No me esa. Es insoportable. No, No le veo, pero le hago la así. más también. Elsa, se llama pote. Que no sé qué quiere. Se cayó. Viste, porque no lo encuentro. ¿Te gusta con dulce de leche? Acá. ¿Sí? Sí, 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 por supuesto que sí. Bueno, acá hay un poco. Después si falta pongo el otro. Bueno. Tengo que hacer todos en realidad. Mira todo lo que hay de mezcla. Yo una banda. Pero me quiero sentar a merendar. Así que voy a hacer eso y voy a dejar esto para más tarde. Pero la verdad, alta casa. Y me salió como el ojete. Bueno, no más. ¿Cómo van a hacer? ¿Choco? ¿Con azúcar? Obvio. Lo sabía. ¿Cómo no lo voy a saber? Dame una cuchu. Cucharita. ¿Atrás tuyo? Ahora te corto. Ay, ¿por qué tengo ese tema si fue trending hace como 20 años? Ha sido trending de... Ay, rico, rico. Rica, rica. ¿Cacao amargo o cacao normal? Está normal. No, con azúcar. ¡La azúcar! No me la vas llena de personas. Oh, sí, se la llena, sí, sí. Como no te diga, pana rarito. Mis tíos ya sacaron turno para la vacunación. La vacunación. Y ahora es a los 18. Sí. Entonces, bueno, se puede. Ahora se van a vacunar todos. Sí, sí. Qué lindo. Sin comorbilidades. Sí. Mi mamá se podría haber vacunado al principio, pero bueno, estaba convencida y ahora bueno. ¿Y ahora qué quiere? Ahora sí se va a vacunar. Se va a vacunar. La única que no se vacunaría
sé yo, pero que todavía... Porque todavía no podemos. Obvio. Una paja, yo tampoco. Mi mamá se vacunó ya. Mi abuela tiene la primera dosis. Sí. Lo que te iba a decir es que los primeros días están como un poco hablando raro y tipo mueven la cabeza en 360. ¿Se les pega el teléfono? Sí, se trepan las paredes. Ah, pero si es la china, hablan en chino, tipo hachucaja. No sé, a mi mamá le pusieron la Sputnik. Así que anda hablando un poquito rarito. Un poquito rarito. Sputnik no es la que viene de Oxford. Rusia. A ver, ¿te suena que Sputnik es un nombre? Sputnik, sí. Estadounidense, claro. No. Oxford queda en Inglaterra, boluda. Nada que ver, boludo. Si querés más cucharas, avisan para. Va. Ya salió HBO Max. Amo. ¿Viste? ¿Te has Ahí va a estar contratado? Harry Potter. ¿Ah? Ahí va a estar Harry Potter. ¿Todavía no lo contratás? No, todavía no. ¿Y vos? ¿Viste el capítulo de Loki de ayer? No, no me spoilees nada porque todavía no lo veo. No, tú no lo viste. Ah, bueno. O sea, lo vieron mis viejos y yo estaba ahí, pero puro que no vi nada. Estaba Pero no así con presté el celular. atención. Sí, ¿viste? Voy a sacar el otro. No presté un pingo de atención, así que lo único que sé que pasa, no te lo voy a decir porque es muy cruel decírtelo. No quiero saber. Nadie quiere saber. Encima es como el final de la serie. ¿Cómo? Del capítulo, perdón. Estoy tratando de luchar con un surtidor que no puedo cerrar. Ah, no, no tenés que sacar de ahí. Está roto el surtidor. ¿Por qué no me decís, pa? Porque está la jarra ahí con agua. Debería ser también. Puta. No tengo. Aunque podría ser. Hasta que ajustan. Ahí. No, vamos a tocar. Y empezaba a salir más adelante. No, saltó el surtidor. Así. Delicious. ¿Te puedo nombrar así el post? No. ¡No! ¡Qué vecina! A ver, déjame escuchar el audio que dijo tu mamá. Si no lo escuché. Ahí abajito. Sí, yo le voy a poner más. Cara de vato. Puta. Sigo sin decirte vos, ¿por qué me mirás? No sé, porque a mí todo el mundo me llama. No. Disculpame. Ahora te orgulloso. Ahora le decían puta. La historia de mi vida. La verdad. Estoy pasito a pasito. ¿Sabes? Amor. ¿Qué te dijo, tía? No sé. No te lo pone mal. Vete. No sé qué pasa en el mundo. Jaja, bueno, nos revimos con ella, no pasó nada, jajaja, pero bueno. Me pongo.
Parece que todavía no entiende el concepto de que si no me dice, es que no entienden. No se trata de haberme hecho algo a mí. No entiendo. No les da la mente. Ay, yo, bueno, no sé, no cruda. No crudo. Cocina medio cruda. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacó? Porque había una parte de mi pancake que no estaba cocida. Ah. Porque se dobló. Ah. En una medio extranjero que le hacían a un pibe, Elegant, creo que se llama Elegant, ¿no? Elegant, que lo que. Elegante que lo que. Pero, bueno, yo le recomiendo que lo escuchen porque él dice que con esa conectar igualdad en el 2014, que nació en el 2014 y un microfonito de 1.000 pesos, hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en el mundo. ¿Cuál es? Entre el payo de caneo. No, Rakata. Rakata, que son mecánicas. También creo que lo hizo también con una computadora, creo que también lo leí ahí. Yo los raperos personalmente lo conozco a vos, nada más. Sí. Lo conozco a vos, lo que fue mi subrap en el Senado, no era vicepresidenta, guarda. Y nadie soñaba con que alguna vez volviéramos a estar donde hoy estábamos, ni siquiera los muy propios. Entonces, tiene un mérito. Bueno, La gente es fan de alguien. sí es. ¿Qué sacan? ¡Ay, una bolsa se llevó! ¡No! Ay, acá no sacar bolsa. ¿Qué son unas papás? Una suricata. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Hola para la Rami. Me da miedo que me haga en la cara. No me acuerdo. Dice, ay. Ay, que me recuerda mucho al Draco. ¿Tiene olorcito? Sí, olorcito así, al Draco. Olorcito perfumería en la casa. Oye, al Draco lo agarro yo. Se quiere ir a la mierda, pero no me importa, yo igual lo deseo que otro. Sí. Así que voy a hacer lo mismo como. Unas orejitas chiquitas, mi hijo tiene así unas orejas. Me faltó. Lo tengo de forma el dragón. Es re pelón, boluda. Muy, muy pelón. Se va a enojar y oreja. Medio. ¿Cómo te salieron? ¿Qué? ¿Cómo te salieron? Bueno. Bueno, La mitad, ¿viste? uno, dos. Dale uno. Uno. Pues tú más. Yo. O sea, no, pero yo no soy, pero pues pongo como doble. Mal, sí. De grupo sí, ¿verdad? ¿Qué dice? Son los pelotudos. O sea, ahora se bajaba el Luli y vino con la campera del colegio, ¿no? Sí. Y dice que vio a una de mis compañeras y que la estaban puteando en el grupo. Y se lo mal a Luli. Pero es que hacer una foto y suban ¿sabes qué? Yo me salí La del grupo. subiría al grupo a Instagram, que la ve todo el mundo. Porque son ¿Sabes unos qué? chotos, porque ellos se cagaron en mí y en mi cuerpo yo me voy a cagar en ellos. Mínimo lo único que puedo hacer es salir con una campera. Encima, ¿qué se piensan? Si tampoco es la presentación del año. Ni que fuera medio San Juan a verlos.
Nadie se va a Pero no, pero así, ya sáquense la foto. No, sacar una foto, sacar una foto. Ahí tenemos el espejo. Ahí tenemos el espejo para sacar la foto. Sí. ¿Oíste el espejo del pasillo? No, ¿qué espejo? Vale, a verla, a verlo, a verla. Ay, venía, estaba esperando que digo después a un, no sé qué, un africano, y dice, chao Luna, y yo como, me cagué porque dije ¿qué? Y después me di cuenta, aparte de ser un acosador que no tenía la necesidad de acordarme así, era un turrito del barrio, de profesión. Después caí que tenía el nombre en la campera y dije, porque al principio me asusté y dije, ¿cómo me conoce? Pero me cagué. Porque se me vino así como que se me ahora lo digo. Lo tomé. No, ya no más, tengo ahí un montón de más. Hice un par para comer ahora y ya hago más. Oh, encima mi tío compró mantequilla de maní. Mantequilla de maní compró mi tío. Qué rico. Y tipo, es medio dulce, pero si le pones dulce de leche arriba, es como comer una Oreo. Yo cuando la conseguí, dije voy a hacer lo mismo con la gemela. Es riquísimo, boludo. Es la muerte, pero acá no se Y las consigue, Oreos de ¿no? mantequilla de maní, las que ya vienen con la mantequilla de maní. Sí, pero en Estados Unidos no hay acá mucho. O sea, ya en Estados Unidos hay un montón de todo. Sí, hasta de Lady Gaga tenemos Oreo. Sí, ya Me cago en pico. Sacame de Latinoamérica. No, mira, Este señor Caracas. Qué culia, qué Qué gorda. Nosotros nos juntamos para comer. No, está mal. Está mal.